A continuación les voy a compartir pantalla de una presentación. ¿Listo, chicos? Hay algunos que tienen la cámara apagada. Bueno, para los chicos que tienen la cámara apagada, si tienen algún inconveniente, bueno. Lo importante es vernos, ¿no? Lo importante es que todos nos veamos. Entonces, les voy a compartir pantalla de una presentación que realicé para el día de hoy. Y vamos a hablar de sistemas de unidades, ¿no? Para complementar el trabajo que habíamos hecho sobre prefijos. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿para qué nos servían los prefijos? ¿Qué habíamos hablado acerca de ello? ¿Quién me quiere comentar? Para hacer medidas. Para hacer medidas, sí, es una buena aproximación. Para medir. Para medir, bueno, en el proceso de medición, nosotros siempre tenemos que expresar nuestros resultados en alguna cantidad, en alguna unidad, ¿verdad? Y los prefijos al principio, como ustedes vieron en la tableta que hicimos, que alcanzamos a hacer en clase en el liceo, teníamos en algunos casos muchos ceros, eran unos valores demasiado grandes. Y en otros casos teníamos valores que eran relativamente pequeños, ¿sí? Que eran 0 punto y muchos ceros, pero esos valores se hacían muy pequeñitos. Los prefijos los utilizamos para sustituir esa cantidad de ceros y ponerlos en potencias de 10 y a su vez asignarles como una letra, ¿cierto? Entonces, hay algunas magnitudes físicas, como son la masa, la velocidad, el tiempo, la temperatura y otras. ¿Qué otras magnitudes físicas conocemos? ¿O conocen ustedes? A ver, ¿qué otras magnitudes físicas? ¿Cuál? Distancia. La medida, o sea, lo que mide. Otra cosa. Bueno, a esa la llamamos, sí, esa sería longitud, muy bien. ¿Qué tanto mide un cuerpo? ¿Qué tanto, qué tanto mide un objeto? ¿Qué otra magnitud? ¿Cómo se llama el proveedor? Densidad. La velocidad que va a un cuerpo. La velocidad, sí, la velocidad está acá. Fuera de las que tenemos acá listadas. Longitud. Longitud, sí, ya la habíamos mencionado. ¿Qué otra? La densidad de algún líquido. La densidad de algún líquido, muy bien. ¿Qué otra? El peso de un objeto. Ush. El peso, bueno, muy bien, estamos todos conectados, muy bien. La masa. La masa hace referencia al peso, ¿sí? A la cantidad de materia que hay en un cuerpo, ¿listo? ¿Qué otra? El volumen. El volumen es otra magnitud. ¿Listo? ¿Y estas para qué nos sirven? Para caracterizar un sistema físico. Entonces, ¿para qué nos sirve como tal lo que son las magnitudes físicas? Entonces yo puedo hacer un proceso de medición y determinar la velocidad de un objeto. Y para ello utilizo una unidad o un patrón de referencia para expresar esa magnitud llamada velocidad en unas unidades. ¿Listo? Entonces, hay unas que son fundamentales. En la gran mayoría de sistemas de unidades, las magnitudes fundamentales son longitud, masa y tiempo, como las pueden ver acá. Y hay otras que se derivan de ellas, es decir, yo puedo tomar dos de estas o varias de ellas de distintas formas y obtengo nuevas magnitudes. Entre esas, pues, las que se listan acá, que son, por ejemplo, una de ellas es la velocidad. ¿Qué otra magnitud creen que se derive acá? ¿O que pueda ser derivada? ¿Cuál otra creen? La rapidez. La rapidez o la velocidad. Muy bien. El Entonces, volumen. la velocidad La es fuerza. una magnitud derivada. El La volumen, distancia. La fuerza. la fuerza, muy bien. La magnitud. La El aceleración. peso. El peso. El peso tiene que ver con la masa. Vamos a ver que el peso es un tipo de fuerza. ¿Listo? Entonces tenemos que diferenciar muy bien el concepto de masa y de peso. ¿Listo? ¿Qué otra pueden encontrar aquí que sea derivada? Esta. ¿Sí? ¿Se han escuchado más o menos unidades de energía? Por Sí, ejemplo, están los watts. eso es potencia. Watts es potencia, pero muy bien. Energía son julios. O joules. ¿Listo?
Estas usualmente la denotamos con una letra J. ¿Listo? A esta la denotamos con una W de vatios o watts. A esta como metros sobre segundos al cuadrado. Fuerza, las unidades de fuerza, ¿cuáles son? ¿En qué expresamos fuerza? F. Cuando la ejercemos sobre algún cuerpo. ¿Esta cuál es? Muy bien. Retomando el trabajo. ¿Cuál? Ah, ya. ¿Esa N qué significa? Masa sobre volumen. ¿Volumen cuáles son las unidades? Metros cúbicos, litros, centímetros cúbicos, ¿verdad? ¿Y velocidad? Litros. Velocidad, ¿en qué unidades expresamos velocidad? Cuando vamos en el carro y el velocímetro, ¿qué nos va marcando? Metros Kilómetros, profe. Metros sobre segundo. Kilómetros. Kilómetros por hora. ¿Sí? Kilómetros por hora. Si ven, chicos, aquí ya estamos empezando a utilizar los prefijos. Este prefijo de acá es el que nosotros llamamos el prefijo kilo, ¿no? Es decir, yo puedo decir que tengo 5.000 metros, pero sabemos que el prefijo kilo es 1 por 10 a la 3, ¿cierto? Ese prefijo kilo es 1 por 10 a la 3. ¿Y para qué nos sirve? Para ahorrarnos todos esos ceros. Entonces yo no digo 5.000 metros, sino digo 5 kilómetros. Y me ahorro el espacio para escribir, que me evito escribir todos esos ceros. ¿Listo? Entonces aquí estamos viendo algunas magnitudes derivadas. ¿Cómo podremos ver aquí? Que las siguientes son estas, ¿no? La aceleración, la velocidad, la fuerza y el trabajo. Este trabajo ¿a qué hace referencia? ¿O qué creen que haga referencia el trabajo cuando hablamos de trabajo en física? Es como el esfuerzo que hacemos al hacer fuerza, o sea, sobre un cuerpo. Bien, Carlos, es una muy La buena fuerza que se aproximación. hace sobre algo. La fuerza que se hace O la sobre fuerza algo, que se ¿para aplica. qué? La fuerza que Para hacemos sobre generar algo. un movimiento o alguna Para cosa cambiar más. su estado de reposo. Sí, muy bien. Como tal el trabajo, perdón, como tal el trabajo nosotros lo que hacemos es, el trabajo lo simbolizamos con una letrica, esta letra, W, que es diferente de esta de potencia de watts, viene del inglés, ¿no? Trabajo en inglés, ¿cómo es? Work. Work, ok, muy bien. Entonces, a eso es lo que llamamos trabajo. Y es la fuerza que nosotros necesitamos aplicarle a un objeto para moverlo una distancia determinada. ¿Listo? Es decir, es el trabajo que nosotros tenemos que hacer para mover nuestro carrito cuando vamos al supermercado y llevarlo por todos los pasillos. Eso es a lo que llamamos trabajo. Pero, profe, una pregunta. Cuéntame. ¿Ese también influiría, digamos, cuando uno lo para o cambia el sentido también? ¿O solamente cuando se Claro aplica que la sí. fuerza para moverlo? Pues nosotros, a pesar de que solamente es para moverlo, pues nosotros estamos haciendo trabajo en casi todos los procesos se presenta un trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo se puede ver como una manifestación de cambios en la energía. Es como el siguiente caso. Vamos a suponer que yo estoy en una escalera y empiezo a bajar. Entonces, cuando yo empiezo a bajar las escaleras, aquí arriba hay una energía que yo llamo energía potencial, que depende de la altura. Cuando yo empiezo a bajar las escaleras, paulatinamente, esta energía potencial va cambiando, va siendo menor, y la que va aumentando es la energía cinética, que está relacionada con el movimiento del cuerpo. Entonces, cuando yo me empiezo a mover, a bajar las escaleras, cambio la energía cinética por la energía potencial por energía cinética, y en ese proceso efectúo un trabajo. ¿Por qué? Porque me estoy moviendo, ¿sí? Entonces, en casi todos los procesos hay un trabajo, ¿ok? Pero bueno, de trabajo vamos a hablar más adelante. Más adelante, en otros cursos, vamos a entender muy bien estos conceptos. ¿Listo? Entonces, esto es lo que llamamos trabajo. Listo. Entonces, esas son las magnitudes derivadas. Entonces, hay magnitudes fundamentales. ¿Cuáles son las 3 magnitudes fundamentales? Masa, la primera. ¿Cuál es la segunda? Masa, velocidad. Longitud. No. Longitud. Velocidad. Y tiempo.
y tiempo. Son las tres, ¿listo? Estas son las tres fundamentales. Otras. Y las otras son las que llamamos magnitudes derivadas, que las podemos encontrar cuando juntamos las tres primeras. Juntamos dos o las tres y hacemos mezclas, ¿listo? Y encontramos todas las que ya habíamos dicho. Trabajo, velocidad, aceleración, fuerza, energía, potencia, ¿sí? Todas ellas. ¿Listo? Entonces vamos a hablar ahora de cómo hacemos un proceso de medición nosotros. ¿Cómo hacemos nosotros el proceso de medir, digamos, la masa de un objeto? ¿Por un peso? Regla o con un metro. Bueno, cuando medimos la longitud de algo, utilizamos una regla, utilizamos una cinta métrica, ¿no? Entonces, cogemos yo quiero medir esta herramienta, aquí en mi mano, entonces pongo mi cinta métrica desde aquí hasta este punto y realizo la medición. Y entonces el resultado que me va a arrojar, entonces, la cinta métrica es mi patrón, ¿listo? Y él va a estar graduado. ¿Cómo puedo yo ver la graduación en una cinta métrica? Por los números. Los números, va a estar graduada. ¿Y cada división qué significa? Un centímetro. Puede ser un centímetro, sí, hay distintas formas en las que están graduadas. Puede ser, A eso es sí. a lo que nosotros le llamamos la unidad. Es decir, la unidad con la que están graduadas todos esos objetos. En el caso de la masa, cuando nosotros vamos a la tienda a comprar, no sé, supongamos, vamos a la plaza y compramos la papa, la compramos por ¿Por kilos. pesos? Por La papa la compramos O por sea, kilos. O por libras. O por libras, exacto. Entonces la persona toma una cantidad de papas y va a llegar hasta cuando se mueva la balanza, hasta cuando diga marca una libra. Entonces, ¿la unidad cuál es? Libra. ¿Listo? mira. Y esa magnitud, como dice en la diapositiva verde, se expresa mediante un número o una unidad. Entonces, el ejemplo práctico que yo pongo es, por ejemplo, mi estatura. Entonces, vamos a utilizar la magnitud, la unidad, ¿cuál va a ser? Va a ser el metro. Vamos a expresar la altura de todos los estudiantes del grado sexto B en metros. Y el numerito que la acompaña significa cuántas unidades o cuántos metros están contenidas en la altura. Es decir, en mi caso yo mido 1.8 metros. ¿Listo? Es decir que en la altura, mi altura es de 1.8 metros, es decir, 1.8 unidades. Por ejemplo, yo pregunto la estatura de Vladimir. ¿Cuál es tu estatura, Vladimir? 36. ¿Cuánto? 1.36. 1.36. ¿Y la de Juanita? 1.57. 1.57. Entonces, la altura de Vladimir es 1.36 unidades, es decir, 1.36 metros. Y la de Juanita es 1.56, ¿me dijiste? Listo, esa sería. Vean que cuando ponemos el solo número no tiene sentido. Es decir, el profesor mide 1.80, pero 1.80 ¿qué? No podemos decir kilos, porque kilo es solamente el prefijo. No podemos decir el profesor mide 1.80 kilogramos, porque estamos mezclando las unidades. O el profesor mide 1.80 newton, porque no es un resultado correcto. Entonces, siempre es importante que los resultados se expresen con una unidad, ¿listo? Entonces, por eso nosotros hacemos esas asociaciones. A la altura le asignamos metros, por ejemplo, también al desplazamiento, es decir, la distancia que yo recorro en ir de este punto a este punto, también la asocio con metros. El tiempo que tardo y otra magnitud. Yo puedo tener la distancia de ir de aquí hasta aquí y también cuánto tiempo empleo en ir desde este mismo punto hasta este otro punto. ¿Listo? Entonces es importante siempre tener las unidades. ¿Listo, chicos? Y vean, ese 1.80 tampoco tendría sentido porque pueden ser 1.80 kilómetros. Es decir, ¿se imaginan que el profesor de física o alguien midiera 1.8 kilómetros? Sería alguien muy alto. Profe, me dirías 1800 metros. Mediría 1800 metros, es decir, sería demasiado alto. Ni siquiera no alcanzaría ni siquiera, o sea, sería más largo que la cancha de fútbol del colegio. Sería mucho más largo que la cancha de fútbol del colegio. ¿Ven? Más o menos mi estatura tendría que ser unas
4 veces la vuelta de la pista de la cancha. Es decir, sería muy alto. No cabría, entonces no tendría sentido. Y si yo dijera que mido 1.80 centímetros, sería demasiado pequeñito, ¿sí? Por eso hay que establecer las unidades nos sirven para establecer esas relaciones, esas diferencias, ¿listo? Listo, entonces vamos a ver algunos ejemplos de los sistemas de unidades, ¿listo? A lo largo del tiempo, cuando se empezó con este proceso de medición, de medir, de ir hablando acerca de cómo caracterizar los sistemas físicos, pues la gente se fue inventando los sistemas de unidades, ¿no? Para expresar distintas cantidades. Entonces, estos son los primeros ejemplos, los primeros sistemas, o bueno, los sistemas más conocidos. Tenemos el primero, que es el sistema internacional, que es el más usado y el que se usa en la actualidad. Habíamos dicho que para cualquier sistema, las unidades fundamentales eran 3, que eran las magnitudes, perdón, que eran la longitud, el tiempo y la masa. Y las unidades de ellas las unidades de longitud son ¿cuáles? Milímetros, centímetros, Milímetros, metros, centímetros, decámetros, hectómetros. decímetros, ¿Sí? decámetros, centímetros, kilómetros. Sí, nosotros podemos jugar con la tabla de prefijos que ya teníamos. Listo. La segunda son las unidades de masa. Para masa, ¿qué unidad utilizamos? Kilos. Los kilos, ¿Kilos o kilogramos? Kilogramos. Kilogramos. Recuerden que kilo solamente es el prefijo. ¿Listo? Entonces tenemos kilogramos, Y gramos, miligramos, y podemos utilizar unidades de otro sistema, como cuáles? Arrobas, toneladas. ¿Ah? ¿Sí han escuchado esas unidades? Las toneladas, las arrobas. Las arrobas no, pero las toneladas sí. Las arrobas, bueno, Sí, el las arrobas factor sí. de conversión, digamos, de una Las arroba, arrobas son del arroz, ¿no? por ejemplo, uno puede comprar por arrobas de papa, arrobas de arroz, de frijol, ¿sí? Y su conversión es que son aproximadamente 25 libras, ¿listo? Entonces, el sistema internacional tiene, pues obviamente incluye las unidades fundamentales, las magnitudes fundamentales, longitud, masa y tiempo, incluye otras, que son el amperio. Ustedes han escuchado cuando compran el celular, cuando quieren comprar un celular, y dicen, bueno, ¿de cuántos amperios es la batería? ¿Qué significa un amperio? O bueno, o a qué hace referencia, o qué mide un amperio, o qué se mide con amperios. Es la carga eléctrica del objeto que se está hablando. ¿Quién dijo corriente? ¿Ana María? Sí, señor. Muy bien, Ana María, se mide corriente. Cuando medimos carga eléctrica, Carlos, estamos hablando desde, o sea, los amperios nos sirven para medir corriente, no nos sirven para medir carga eléctrica. ¿Listo? Las unidades de corriente, de carga eléctrica son los culombios o coulomb. ¿Listo? ¿Se acuerdan del señor ese que les había comentado, de la interacción electrostática entre dos partículas cargadas? ¿Que era un francés? Sí, En honor a creo él. que tú hablaste de él. Exacto. La siguiente es el Kelvin. ¿Kelvin para qué nos sirve? O sea, Kelvin nos Para señala medir temperatura. Calor, temperatura. para medir temperatura. Muy bien. Y si hablamos de candela, ¿qué creen que sea candela? ¿O qué nos mide? Para la intensidad. Temperatura. No, temperatura la medimos en Kelvin. ¿Listo? ¿Para qué nos sirve medir o con qué Termómetro. cantidad medimos cuando medimos con unidades de candela? Grados centígrados. Bueno, grados centígrados es otra cantidad, es otra magnitud con la que podemos medir temperatura. Recuerden que aquí tenemos grados Kelvin, grados centígrados, grados Fahrenheit. ¿Sí? Pero por ahora no. Candela nos sirve para medir la intensidad luminosa. Es decir, la cantidad de luz que emite un cuerpo. ¿Listo? Para eso nos sirve la candela.
Y el mol, ¿Sirve para medir la cantidad de sustancia? muy bien, Carlos, sirve para medir la cantidad de sustancia. ¿Listo? Y este sistema internacional es el que nosotros siempre vamos a usar. Bueno, es el más es el que es el más usado en la actualidad. ¿Listo? En la gran mayoría de países, su sistema métrico o su sistema de unidades es el sistema internacional. Otro de ellos es el sistema métrico, decimal, que fue el primero, cuando había tanto desorden en cuanto a cómo medir y cómo expresar las cantidades. El sistema métrico decimal fue el primero en unificarse, ¿listo? Pero solamente tenía dos magnitudes fundamentales, o las unidades básicas, que eran el metro y el kilogramo, ¿listo? Otro es el sistema cegesimal, o CGS. ¿Por qué se denomina CGS? Porque para medir longitud no usamos el metro, sino el centímetro, que es una cantidad más pequeña. Para medir masa no utilizamos el kilogramo, sino el gramo, que obviamente es un orden, tiene un orden de magnitud 3 veces menor. Y el otro sí es el segundo. Más que todo para el tiempo, se asocia siempre el segundo, ¿listo? Y fue creado como ampliación del sistema métrico para usos científicos. ¿Esto qué quiere decir? En el laboratorio, ¿uno qué es lo que hace? Cuando uno, por ejemplo, hace una reacción, ¿qué creen que uno hace ahí? ¿Investigar cosas nuevas o inventar? ¿Qué Sí, pasó? uno empieza a investigar. hacer las cosas. Entonces queremos hacer una reacción. Vamos a tomar un compuesto determinado y lo vamos a poner a reaccionar con otro. ¿Nosotros qué cantidad tomamos? ¿Tomamos cantidades muy grandes o cantidades muy pequeñas? Muy pequeñas. Tomamos Pequeñas. cantidades pequeñas. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros vamos a tomar un trocito de papel, ¿sí? Lo vamos a poner no sé, en un ácido. Nosotros no vamos a decir, vamos a tomar 0.005 metros de papel, ¿cierto? Porque no se entendería cómo yo obtengo 0.0005 metros de papel, ¿sí? Es un poquito complejo. Entonces yo digo más bien, puedo utilizar 0.5 centímetros. Ya es más como que a la luz a la vista, entonces ya, bueno, 0.5 centímetros es fácil de obtenerlo. Cojo una regla y mido 0.5 centímetros y ese es el papel que utilizo. ¿Listo? Lo mismo con el gramo. Voy a mezclar dos compuestos y no voy a decir voy a mezclar 0.001 kilogramos, por ejemplo, de arena, a decir voy a mezclar, voy a mezclar 1 gramo de arena, 0.001 kilogramos, a decir voy a mezclar 1 gramo de arena, ¿sí? Es mucho más sencillo utilizar el gramo, porque pues para usos científicos hablamos de cantidades muy pequeñas, ¿sí? Cantidades muy, muy, muy mínimas, ¿listo? Por eso lo utilizamos para uso científico. Ay, perdón. Perdón. Este sistema natural, que es el siguiente, dice que en este sistema las unidades se escogen de manera que las constantes físicas valgan exactamente la unidad. Es decir, este nos sirve para ahorrar cálculo porque yo trato de que algunas unidades simplemente valgan 1. Y con eso no tengo que hacer cálculo con ellas. Un ejemplo de esta es cuando trabajamos en cosmología. ¿Sí? En cosmología, en las teorías del origen del universo, que se trabaja con altas energías, por ejemplo, la teoría del Big Bang y cuestiones de ese estilo, algunas constantes van a valer 1. Uno puede expresar en ese sistema, por ejemplo, la energía en términos de la velocidad de la luz. Es un poco, ¿cómo decirlo? Abstracto, un poquito medio raro. Pero entonces aquí en este sistema, por ejemplo, C vale 1 en el sistema natural para cosmología. La velocidad de la luz decimos que vale 1 y listo. Y nos ahorramos un poco de cálculo. Entonces podemos hablar de energía en términos de la velocidad de la luz y uno no se pierde tanto. ¿Listo? Profe, una pregunta, ¿eso Sí, está cuéntame. en la plataforma? ¿Ah? ¿Eso está en la plataforma, profe? Sí, esta era la presentación que estaba en la plataforma, pero la modifiqué para que fuera un poquito más dinámica, no fuera como tan solo texto, y como para que ustedes fueran entendiendo. Y la hice también para explicársela. Entonces esto era para complementar lo que no alcancé yo a explicar del primer periodo, ¿sí? La idea es esta, era explicar esto, Profe. ¿listo? ¿Sí? Profe,
Diles por el chat no hablen tanto, porque es que o sea, están hablando ahí mucho por el chat, hay como 40 mensajes ahí y uno Oh, no hijo de machita, sí. puede, o sea, hay como muchos mensajes y eso tapa como la pantalla y uno no puede concentrarse bien en la explicación. Chicos, Más de 30 No tapa nada. chicos, bueno, No vamos a hacer tapa lo siguiente. nada, lo No único que vamos a hace utilizar es el chat, alumbrar ¿listo? un poco de naranja en el chat, nada más. Vamos a quitar el... Pero es que eso desconcentra. vamos a tratar de no usar tanto el chat, ¿listo? Bueno, A mí no me profe, desconcentra, profe, así que yo estoy bien. los mellizos y Álvaro y Manuela están que molestan. Chicos, procuremos no usar el chat, ¿listo? Más bien, cualquier cosa, cualquier duda, Julián. Bueno, está bien. comentamos acá, utilizamos el micrófono, ¿listo? Bueno, chicos, entonces vamos a continuar antes de... ¿Listo? El sistema técnico de unidades se deriva de este sistema métrico, de aquí arriba, y se basa siempre en el anterior, pero ya no se usa. Este sistema técnico ya no tiene ninguna relevancia en la actualidad. Y el último es el sistema anglosajón, que es un sistema tradicional, que fue institucionalizado o normalizado en Inglaterra, en el Reino Unido, en el año de 1824, con el nombre de sistema imperial. Y también se hizo su normalización en los Estados Unidos. Tiene unas pequeñas diferencias. Pero este sistema anglosajón solo se utiliza actualmente en Estados Unidos y en Liberia. Digamos, ¿qué diferencias hay entre este sistema internacional y este sistema anglosajón? Por ejemplo, usualmente longitud en el sistema internacional nosotros la expresamos en términos de metros, kilómetros, centímetros y sus derivadas. Acá, en el sistema anglosajón, hablamos de ¿qué? ¿Se han escuchado de los pies, de las yardas, de las pulgadas? ¿Sí? Esas unidades se utilizan en este sistema anglosajón. ¿Listo? Lo mismo las libras, digamos. Las libras son unidades de masa, pero se tienen más que todo en cuenta en este sistema anglosajón. ¿Listo? Eso en cuanto a los sistemas de unidades. ¿Listo, chicos? Entonces, ¿alguna pregunta? Señor. ¿No? Bueno, No, señor. para complementar este trabajo, como lo más importante es este sistema internacional, que es el que utilizamos en la actualidad, y utilizamos este sistema cegesimal, algo importante para realizar, o sea, estos dos sistemas los vamos a ver en el segundo periodo, porque tenemos que explicar, cuando realicemos conversión de unidades, cómo ir de este sistema a este y viceversa, cómo podemos devolvernos. ¿Listo? No es difícil, es relativamente sencillo, pero pues vamos a ir trabajando en ello. ¿Listo, chicos? Entonces, eso era lo que tenía para explicarles el día de hoy. Chicos, no habíamos hecho valoración bimestral, ¿no? Por eso no aparece nota en la plataforma. Por eso no tiene nota, porque no puedo guardar si no tengo nota de valoración bimestral. Entonces, mi idea, ¿cuál ¿Ya es? subieron todas las notas? Señor, ¿Ya subieron todas las notas? la verdad no sé si ya están subidas todas, pero digamos yo no he Sí, yo no he profe, subido ya nota. revisé. Entonces, chicos, Ya están todas. para complementar eso vamos a hacer lo siguiente. Voy a crearles un cuestionario de esto, como para que quede claro, ¿listo? Va a quedar en la plataforma. ¿Listo? Ustedes lo revisan, lo van resolviendo y me comentan sus dudas. ¿Listo? ¿Para cuándo, profe? Yo lo subo y lo voy a dejar, lo voy a dar unos varios días. ¿Listo? Para que lo terminen y lo respondan. ¿Listo? Profe, ¿y el Señor. cuestionario es cronometrado? O sea, ¿la prueba es cronometrada con tiempo límite o es sin tiempo? Sí, lo voy a hacer con tiempo límite, como para que nos vayamos familiarizando con las distintas modalidades que tiene la plataforma, ¿no? ¿Y cuánto Podemos hacer tiempo, cuestionarios profe? con tiempo. Pues les voy a dar bastante tiempo, ¿no? Obviamente.
Una horita. Sí, es un buen tiempo. Bueno, sí, también. Profe, si es larga. En los 3 días. ¿Listo, chicos? ¿Alguna duda acerca de este tema? No, ¿No? No, está facilito, papá. Está facilito, No, listo, está muy señor. sencillo. En el segundo periodo, lo que ya tiene que ver con el segundo periodo ya va a ser un poquito más, lo vamos a ver más a fondo, vamos a ver más a fondo estos dos, el internacional y el sistema sexagesimal. ¿Listo? En la plataforma ya pueden encontrar también un archivo en el que estamos en el que se habla del primer tema del segundo periodo, que es conversión de unidades. Ya es como una pequeña guía y una pequeña introducción al tema. La próxima clase vamos a empezar a hablar de ese tema. ¿Sí? Vamos a empezar a hacer Profe, yo lo estoy ejercicios. viendo. Señor, Profe, yo lo Yo lo estoy leí viendo. y yo te iba a preguntar lo de la pregunta que dice ahí, que cuál es la masa de la persona si se expresa en SLUC. ¿sí? Sí, profe. ¿Qué sucede? A ver, vamos a... Pues, o sea, no sé, quería resolver esa duda, profe, o Ok, de hoy en vamos 7 a... días se Entonces resuelve. vamos a hacer algo. Vamos a entrar por acá. Vamos a entrar aquí a la plataforma y vamos a ver el aplicativo. Bueno, el archivo, ¿listo? Tendremos una clase virtual dentro de una clase virtual. O sea, en una clase virtual vamos a hacer una clase. Ay, se me olvidó mi sueldo. Vamos a hacer lo siguiente. Apaguen los micrófonos, por favor, Sí, gracias. porfa, chicos. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Quién tiene el aplicativo en el computador para que nos comparta pantalla? Yo no. Y explicamos esto en estos 5 minutos que nos quedan. Compártelo, Carlos, entonces. Profe, de conversiones y eso. Sí, el que está en la plataforma. Yo lo tenía ya listo ahí. ¿Listo? ¿Qué es ese documento? ¿Listo? Entonces, aquí lo que estamos hablando es de lo que es conversión de unidades. ¿Cómo se va haciendo ese proceso? ¿Listo? ¿Ve bajando el aplicativo? ¿Ve bajando? Entonces, acá, aquí es la pregunta, ¿verdad? No, profe, estamos abajo. O bueno, la duda que tienen. Bueno, listo. Ahí está, profe, el segundo. Ah, listo. Bueno, listo. La idea con esta pregunta, ¿cuál era? Que ustedes pudieran expresar, a ver si, bueno, ya con el ejemplo que está arriba, podían expresar esta masa de 65 kilogramos en SLUG, ¿sí? Era como más o menos como el reto. A ver quién se animaba y hacía esa conversión. Pues en dado caso, pues ya como el aplicativo no es dinámico, es decir, no aparezco yo, no aparece el video ni la explicación. La idea era como para que ustedes fueran leyendo antes de y pudieran tomar ese reto, ¿listo? Entonces eso sería todo. Esta duda y esta pregunta, este ejemplo, lo resolveremos en clase, ¿listo? Cuando vayamos explicando estos temas. Y vamos a ver más ejemplos de esto. A partir de este segundo periodo, ya vamos a empezar a trabajar con numeritos en física. Cosa que no hemos hecho en el primer periodo. ¿Listo, chicos? Pero con números grandes. ¿Listo, chicos? Ok, profe. Señor, Bueno, chicos, entonces nos encontramos en una próxima clase. ¿Sí? No. No, nada, bueno. Entonces, estén pendientes de la plataforma porque a más tardar hoy en la noche subo el aplicativo, ¿listo? El documento. Bueno, bueno, profe, hasta luego. Profe, o sea, Gracias, hasta... profe. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Puedo hablar? sí, habla Vladimir. Chao, Carlos, hasta luego, profe. Espérenme, que va a hablar Vladimir.
Profesor, entonces tú subes, no lo tienes ya subido, sino ya lo subes más tarde. Sí, yo lo subo más tardecito, por lo que hoy tengo clase con sexto, séptimo y octavo, entonces pues estoy así como con los horarios, ¿listo? Entonces, en ese proceso, Ah, vale, vale. cuando termine yo en la Entonces tarde lo subo todavía no. y les aviso. Cualquier cosa, yo tengo algún número de ustedes, yo les aviso para que vayan rotando la voz, ¿no? ¿Listo, chicos? bueno, profe. Vale. chicos. Chao, profe. Un buen día para todos. Muchos éxitos, se me cuidan. Chao, chicos, chao, Gabriela, chao, María Paula, Juan Chao, Pablo. chao. Felices Chao días. a todos. Cisas, juguemos. Chao. De one, Cisas, de one.